Y creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo Fabio Basteiro. Fabio, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Fabio, nosotros venimos a lo largo de la historia, yo para la presentación tuya recordé aquella frase de Martínez de Oz, que achicar el Estado era agrandar la nación, pero achicar el Estado significó empequeñecer a la nación. Más tarde, en la misma corriente, Mauricio Macri planteó que íbamos a tener una lluvia de capitales cuando él fuera presidente por vaya a saber qué fenómeno de confianza que se iba a despertar, pero en realidad lo que hubo fueron inversiones parasitarias, especulativas y fuga de capital, para lo cual se tomaron 100.000 millones de dólares para que se fueran del país. Y ahora nos dice, con este pensamiento mágico, que si no existiera virtualmente Aerolíneas Argentinas, el cielo se llenaría de aviones. ¿Qué respondés a este ataque que, como ya prácticamente no quedan empresas importantes en el marco del Estado argentino, porque las liquidaron todas y la tesis de ellos fracasó y seguirá fracasando, ahora vienen por Aerolíneas Argentinas? Sí, que no es nuevo y que tuvo ya varias experiencias nefastas con respecto al proceso de reestructuración que quisieron hacer en diferentes etapas de nuestra historia, pero particularmente Mauricio Macri, yo quiero partir de una base, elige a Aerolíneas Argentinas como el ámbito, como el terreno de disputa política e ideológica para las próximas elecciones. Esto no lo hace de forma casual, todo un trabajo de focus group, de un trabajo que realizaron las consultoras en la sociedad, lleva a tomar Aerolíneas como la insignia para llevar adelante un plan neoliberal, y lo que omite, o por lo menos esconden, es que la revolución de los aviones que anunciaron el gobierno de Macri-Dietrich había determinado y anunciado con bombos y platillos las inversiones por 1.700 millones de dólares y 50.000 nuevos puestos de trabajo. Terminó cerrando 6 líneas aéreas, provocó la pérdida de 2.644 puestos de trabajo, aviones inseguros, viajes cancelados, demoras permanentes. Fueron emergentes de la low cost impulsadas por el gobierno de Cambiemos, ¿no? Su lado frío es que a la vez otorgaron subsidios oficiales, dilapidaron la creación de nuevos focos de desarrollo económico que fueron un fracaso absoluto, con la pérdida por parte del Estado de muchos millones de dólares, la creación de sindicatos patronales para precarizar trabajo, fue la entrega de la soberanía aérea con determinados mandatos que sacó la ANAC y que pretendían liberalizar los cielos argentinos, el vaciamiento de la línea aérea de bandera como la primera etapa de lo que iba a ser después el ocaso de Aerolíneas Argentinas, y bueno, y a la vez la creación de un aeropuerto trucho como fue el del Palomar, no porque el aeródromo fuera una cuestión que no se podía utilizar, sino que justamente no estaba preparado para las condiciones que querían desarrollar, y con el agravante que se hicieron con dinero del Estado Nacional para una línea aérea en particular. Entonces, toda esta sumatoria de factores concurre en un escenario donde Mauricio Macri me parece que tiene que omitir opiniones tan rimbombantes, porque aparte realmente tienen poco trabajo técnico. Es una irresponsabilidad política hablar del cierre de una empresa cuando hay convenios, contratos y un montón de proveedores. O sea, hablar de un cierre de una forma mágica también es una barbaridad, que ninguna línea aérea en el planeta lo hace de un día para el otro, en caso de que este hombre quisiera hacerlo. Digo que también en el tema de la privatización vamos a revisar cuáles fueron los resultados de la privatización que se realizó en Fabio, el pero 90. Perdona que te interrumpa, Sí. pero a nosotros nos hicieron el verso que el ferrocarril perdía $1.000.000 por día. Claro. Lo que no se decía es que el ferrocarril movía por día millones y millones de dólares de las producciones
del interior del país, que facilitaba el desenvolvimiento y desarrollo de las economías regionales, que tenía que la gente se podía transportar de un lugar al otro del país a bajísimo costo, es decir, que tenía una cantidad enorme de beneficios económicos y sociales, además de integrar al país. De integrar y de desarrollar población en lugares donde se necesita que nuestra Argentina crezca y se desarrolle en forma inteligente y creativa, no como lo que estamos realizando ahora. Pero justamente, ¿dónde están aquellos comunicadores, aquellos políticos que hablaban de esto y ahora el ferrocarril lo tenemos que lamentar el conjunto de la población argentina? ¿Dónde están aquellos que levantaban esas banderas y que hacían de esto quizás la importancia que tenía para el futuro de los argentinos? ¿Dónde están los miles y miles de ferroviarios, las familias fracturadas, los dramas sociales que se han pasado? ¿Dónde quedaron aquellos que decían que privatizando Aerolíneas Argentinas no íbamos a quitar un costo de encima y que hoy tenemos que seguir pagando una deuda producida por Iberia, también por American Airlines, que fue también corresponsable de la privatización de aerolíneas, y por el grupo español de Matas? ¿Dónde están los responsables de esa barbaridad? ¿Y dónde están aquellos que siguen alimentando esa tesis? Porque en nuestro país ya se privatizó y terminamos pagando no solo lo anterior, sino estamos pagando para el futuro lo de Aerolíneas Argentinas, la privatización, y con un agravante, que se ha dilapidado el capital social acumulado por el conjunto del pueblo argentino, se han vendido los activos, los aviones, se ha desguazado la empresa, los sectores más rentables se han quedado fuera de lo que era la unidad productiva de Aerolíneas Argentinas. Esto habla de una irresponsabilidad, y que encima tuvieron la oportunidad de ejercer una política aerocomercial, y ¿cuál es el resultado? Un fracaso catastrófico, con un trabajo que incluso nosotros podemos poner en discusión de qué manera Aerolíneas tendría que funcionar. Está todo en discusión, nadie tiene acá la única palabra, y mucho menos coartar la posibilidad de que líneas aéreas se incorporen a la discusión. Ahora, hay un Estado que tiene que tener un direccionamiento para salvaguardar los intereses nacionales, la seguridad nacional, la conexión y lo que es el octavo país en extensión mundial, no dejarlo librado al azar del mercado. Esto es realmente una irresponsabilidad política muy grande, y con las experiencias que se han vivido, no solo la del 90, si uno remite para atrás, la propia creación de Aerolíneas Argentinas fue generada a partir de la incapacidad de 4 líneas aéreas privadas que no llegaban a dar ningún tipo de servicio al naciente desarrollo industrial que tenía la Argentina en la década del 50. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, ya hay experiencia, hay una experiencia histórica por parte de los sectores del poder para destruir cualquier desarrollo autónomo de nuestro potencial, y fundamentalmente Mauricio Macri ya estuvo en el gobierno y lo que hizo fue un verdadero desastre, con el pago por parte del Estado Nacional de subsidios en forma indirecta a estas empresas, con creaciones ficticias. Mira, ahora también tomaron como cabeza de turco al compañero Pablo Viró para ponerlo en la piqueta, ¿no? Y pegarle de todos lados, simplemente porque el sindicato que tiene personería gremial, que es APLA, firmó un acuerdo con la Cámara Argentina, Clara se llama, que es la Cámara Argentina de Líneas Aéreas, que son aquellas pequeñas y grandes líneas aéreas que están en nuestro país, como justamente Flybondi, como JetSmart, como todas estas empresas que vinieron subsidiadas por el propio Estado macrista, crearon sus propios sindicatos. Entonces ahora salen a hacer una lucha despiadada en favor de la libertad sindical. Hay que ser cara dura, ¿no? Sí. Justamente Mauricio Macri defendiendo la libertad de organización de los trabajadores para negarle a un sindicato que tiene una trayectoria, que tiene el reconocimiento del Estado y que tiene una personería gremial la discusión de un convenio colectivo. Como le afecta a algunos intereses a sus amigos, hablan de la libertad sindical. Realmente yo creo que lo que me asusta es que se naturalice, que se siga de largo. Ahora, esto no quita que tengamos que dar una discusión quizás más transparente con el conjunto de la sociedad, porque el tema de las líneas aéreas, la política aerocomercial no es simple y muchas veces está bastante alejada de la cotidianidad de los trabajadores. Claro. Ahora, ¿no sentís, perdóname, no sentís que hay dos cosas? Una cuestión es la técnica, pero otra cosa es la que tiene que ver más con el espíritu, digamos, que tiene que ver con
el orgullo que los argentinos teníamos de tener, por ejemplo, en su tiempo, cuando yo iba a la escuela Jorge Newbery, nosotros estábamos orgullosos porque aparecía Aerolíneas Argentinas entre las empresas más seguras del mundo. Entonces, para nosotros era un orgullo, porque aparte se formaban técnicos en el Jorge Newbery, y el hecho de servir a una empresa nacional que fuera una de las más seguras del mundo era nuestra representación. Esa parte que después se va a vivir también durante el conflicto de Malvinas, y que quizás más cerca se haya vivido con los viajes por vacunas, ¿qué es lo que pasa que no estamos dando esa lucha por ese sentimiento patriótico de tener nuestra línea de bandera? Claro, y los astilleros, y nos ponemos a discutir el tema de los ferrocarriles, cuestiones que tendrían que ser un emblema para cualquier argentino, más allá de su posicionamiento ideológico, de no dejar de reconocer el potencial de un país con un grado de autonomía con respecto a la creación de fuentes de trabajo y fundamentalmente de cuestiones de carácter estratégicos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo creo que hay una combinación de factores. Por un lado, lo que es el blindaje mediático que se le hace, elegir aerolíneas como el factor es mucho más vulnerable que hablar de otras cuestiones, pero vuelvo a reiterar, ahora ya nadie vuelve a reiterar la discusión de los ferrocarriles, porque hasta los más liberales te van a reconocer de que realmente fue estrepitoso lo que se produjo en nuestro país, en cada una de las provincias, el levantamiento de las vías férreas. Hoy nadie lo puede negar de que fue un genocidio, que fue como se decía en Proyecto Sur, como hablábamos, que fue una planificación con inteligencia y creatividad por parte de los sectores del poder para aniquilar el ferrocarril y que beneficiaba a determinados grupos de poder. Entonces, lo mismo pasa con Aerolíneas Argentinas. Vamos a ver en el mundo, ¿qué línea aérea no es de bandera? O creemos que Air France no es una línea aérea de bandera. Hay empresas que pueden ser privadas, pero son líneas aéreas de bandera. Línea aérea de bandera que significa que interconecta todo y cada uno del país, que generan nuevas rutas. Vos fíjate que si desapareciera Aerolíneas Argentinas de un día para el otro, el 50% de las rutas que se explotan a nivel nacional dejarían más de 40 ciudades sin conexión, porque las otras líneas aéreas no van ahí, no van a Formosa, no van a San Juan, no van a Catamarca, no van a Santa Rosa, no van a Viedma. O sea, ¿quién va a cubrir esas líneas aéreas? Nadie, pero es una irresponsabilidad tirarlo así. Y la otra cuestión, que esto lo digo por conocimiento de causa y porque trabajo en Aerolíneas Argentinas hace casi 40 años, que uno puede tener objeciones, tratar de ver de qué manera se puede unificar mayores puestos de laburo, puede potenciar otras cuestiones que quizás pueda haber errores, pero lo que no se puede negar que Aerolíneas Argentinas es un mundo en sí mismo, que cuando digo un mundo en el sentido de que si eso se levanta, a ver, ¿cómo se consiguen los repuestos aeronáuticos en Argentina? Es porque existen Aerolíneas Argentinas, o los hangares de nuestro país, los nucleares de Aerolíneas Argentinas, pero que le brindan servicio a las demás líneas aéreas, o cómo los proveedores, cómo los seguros, cómo los agentes de turismo pueden trabajar sin una empresa que durante más de 70 años viene realizando un trabajo cotidiano y sostenido sobre el tema aerocomercial. ¿Ustedes creen honestamente que Flybondi, que JetSmart, que Skyline pueden cubrir lo que Aerolíneas Argentinas durante 70 años cubrió? Realmente es una irresponsabilidad pavorosa, y lo que es mucho peor, que sabemos que son empresas privadas extranjeras bancadas por fondos de inversión que al primer término pueden irse del país porque ya lo ha pasado. Muchos de los bonistas de nuestra deuda externa son los que bancan empresas de low cost que vienen a la Argentina. Son los mismos grupos económicos que dan los golpes financieros y que luego son los que crean líneas aéreas, porque también existe la opacidad por parte de estos grupos económicos y financieros, y también existe el lavado de dinero. Claro. Todos sabemos esto. Entonces, hablar de aerolínea y emparentarla y ponerla al mismo nivel que estas líneas aéreas, realmente de una ridiculez terrible. ¿Y por qué sentís que frente a una agresión de esta naturaleza el sistema político, fuerzas políticas que históricamente pensaron en una planificación integral de la Argentina, y dentro de esa planificación integral
la línea de bandera era una pieza fundamental. Hoy permanecen prácticamente en silencio y el neoliberalismo o los representantes del parasitismo financiero te llevan a analizar las cosas separadas del contexto, te lleva a segmentar la realidad por partes y a medir todo en una ecuación que es la contabilidad de la empresa, es decir, no observa ninguna otra cosa que no fuera esa. ¿Por qué sentís que hay una carencia de respuesta por parte de fuerzas políticas que históricamente, lógicamente, no hubieran permitido que un expresidente se pronuncie gratuitamente de esta forma sobre una empresa tan importante como Aerolíneas Argentinas? Yo creo que hay varias razones, desde la disputa cultural, pasando por lo que fue el drenaje que realizó el neoliberalismo en los movimientos populares de Argentina. Sin irnos muy lejos, hace 20 años atrás, ya el radicalismo con De la Rúa había ya sentenciado la muerte de Aerolíneas Argentinas, pero el propio pejotismo, hay que enterarse, el Partido Justicialista en nuestro país fue el que llevó adelante la privatización de 257 empresas, y entre ellas estaba Aerolíneas, los teléfonos, el ferrocarril, y eso se produjo con por lo menos, el silencio de muchos de los que participaban de un esquema de gobierno como el del menemismo. Entonces, el radicalismo hoy acompaña alegremente las definiciones estratégicas de un personaje como Macri, como Dietrich. Los movimientos populares en Argentina, que fueron los que abrieron la compuerta a la participación popular, a la democracia popular, que fueron los que generaron las alternativas superadoras a su esquema de dominación planteados por los grupos de poder internacionales y nacionales, son los que muchas veces están acompañando el neoliberalismo con el silencio o directamente con la caravana de apoyos. Entonces, no es menor esto, y no lo digo por el pejotismo ni por la UCR, también muchos de los sectores de la izquierda que han sido también partícipes, al menos de no levantar la voz, por lo menos, y en algunos casos incluso de ser cómplices directos de estos procesos. Entonces, con un blindaje mediático determinado, con una lucha cultural sostenida en escala mundial, y la caída y el avance del neoliberalismo en todo el mundo, parece como natural de que hoy un esquema de contabilidad suplante una estrategia de soberanía. Porque lo que decías vos es una definición excelente. ¿Cómo puede ser de que no podamos tener un sentimiento, no para ponerlo en los términos chauvinistas, pero sí en un sentido saludablemente nacional, de entender de que es necesario tener una línea aérea de bandera que ratifique el criterio de soberanía, de seguridad y de integración nacional e regional? ¿Cómo no se va a estar orgulloso de poder tener un cóndor que surque los cielos de nuestra patria, llevando y trayendo un montón de cuestiones que si no existirían? Y si existirían, serían en sometimiento a una lógica que justamente va en contra de los intereses populares. Yo creo, y vuelvo a reiterar, de que hay cuestiones que uno tiene que hacerse autocríticas, tenemos que reflexionar con el colectivo, con la gente, con los usuarios, tenemos que acercarnos y discutirlo, porque esta es una batalla que comenzó hace mucho tiempo, pero cuando digo que eligen Aerolíneas Argentinas como el ámbito de discusión política, es que lo están poniendo no solo porque quieran destruirlo, sino porque lo que se viene es la destrucción del conjunto de la fuerza productiva de nuestro país. Fabio Basteiro, bueno, te agradecemos, te mandamos un fuertísimo abrazo y bueno, pronto te tendremos de nuevo por los estudios de Radio La Luna. Con todo gusto estaré presente y bueno, te mando un fuerte abrazo, Mario, y a todos los que trabajan en la radio. Y gracias por difundir estas cuestiones, porque últimamente y lamentablemente tenemos un poco más de repercusión pública con algunas notas, pero no por una cuestión de mejorar Aerolíneas, sino porque justamente Mauricio Macri le dedica en su libro capítulos enteros para decir de qué manera va a aniquilar una línea aérea de bandera. Y eso es por lo menos preocupante, por lo menos peligroso. Sí, vamos a confrontar con esa canalla antinacional y, bueno, por lo menos dentro del lugar que tenemos vamos a dar pelea. Fabio, abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, ustedes lo han escuchado.